compartiendo la palabra de Dios, la hermosa palabra de Dios. Solo quería leer un pasaje muy conocido, pero no por eso sigue siendo nuevo todos los días. Dice la palabra de Dios allá en el libro de Isaías, el capítulo 41, versículos 10 y 13, lo siguiente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué palabras hermosas. Usted sabe que cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, bueno, tuvimos la bendición de tener siervas y siervos de Dios que tenían ese don maravilloso de la enseñanza bíblica y nos daban a entender y a conocer estos tesoros maravillosos de la Escritura que realmente nos alientan con sus maravillosas palabras, sus promesas, porque este es el único libro que vamos a decir que es la palabra verdadera de Dios. Y nos hablaban acerca de esa palabra que se reiteraba muchas veces, y uno de esos maestros nos decía que en la Biblia había que diferenciar lo que era el temor a Dios de otras palabras que estaban en hebreo y en griego que significaban miedo, pánico o terror, y acerca de las distintas circunstancias. Porque el pueblo de Dios, bueno, nos explicaba que el pueblo de Dios siempre atravesaba muchísimas circunstancias, tenía muchos enemigos, tenía a veces no solo enemigos físicos, sino también espirituales, por supuesto, y hasta inclusive los referidos a las circunstancias climáticas, que como por ejemplo como la sequía o la plaga de langostas, entonces muchas cosas más. Entonces, frente a esas situaciones, siempre aparecía esta palabra, y este hombre nos enseñaba a nosotros que por lo menos él podía distinguir y nos enseñaba que había más de 300 veces que la Biblia hablaba sobre no tener temor. Y no solo tener temor no por nuestras capacidades ni por nuestras, digamos, valentía, entre comillas, sino no temer porque precisamente la palabra que seguía siempre a la palabra no tengas miedo era porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, porque yo soy el que te ayudo. O sea, no temer en el sentido de que no eran por su fuerza, sino no temer porque Dios era el que realmente nos iba a ayudar y iba a estar con nosotros. Y usted sabe que nos impresionó mucho porque le decíamos en aquel tiempo, pero si el año tiene 365 días, qué hermoso es esto, ver que más de 300 veces nos dice que no tengamos miedo. Y él nos decía que había una diferencia entre el temor reverencial, que era aquel famoso temor que dice que el principio de su vida era el temor a Jehová, o bendito aquel que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. No era ese tipo de temor, sino las palabras que incluían dos palabras en hebreo, así muy rápido se lo voy a decir, que decían que era relacionada al temor y al pánico y al terror, que eran dos cosas que parecían iguales pero eran distintas en su forma de reacción. Y en griego, dice, en el Nuevo Testamento aparece con la palabra phobos, de ahí viene la palabra fobia. Ahí el pastor Navarro seguro nos explicaba mucho acerca de esto. Pero quería relacionar esto acerca de las circunstancias, de las cosas que no solo que están pasando, sino las cosas que están por pasar. Y no es que sean negativistas, al contrario, nosotros los cristianos somos los más positivos del mundo porque Dios está con nosotros, pero no hay que ser una persona muy avezada para darse cuenta de que las cosas que están sucediendo van a traer consecuencias. Y venía a mi mente una entrevista que una vez hizo un periodista norteamericano precisamente al conmemorar su aniversario más de la bomba sobre Japón, la primera bomba allá en Hiroshima, cuando entrevistaba a un anciano. Y ese anciano era una víctima que tenía todas las secuelas de esa bomba encima. Tenía desde quemaduras, que habían borrado casi la mitad de su rostro, tenía todo su cuerpo realmente todo con cicatrices, que era impresionante ver eso. Y el anciano decía, dándome bueno, en la charla, en una parte de la charla, que no solo eran afortunados los que habían muerto con la bomba, y decía, sino los que quedamos vivos. Entonces le pregunté al periodista, ¿cómo dice que fueron afortunados los que murieron con la bomba? Sí, porque los que murieron con la bomba murieron casi, bueno, por decir una palabra, instantáneamente, en segundos.
sino las consecuencias de los que quedamos vivos. Dice, sufrimos más las consecuencias que la misma bomba. Y trataba de decir, el periodista trataba de indagar acerca de esto y decía que tremendo era para ellos ver cómo las enfermedades, las mutaciones, las quemaduras, los resultados de sus cicatrices, todo lo que movió la consecuencia de esa bomba, tenía consecuencias tan graves para sus vidas que temían no solo el hecho de morir en sí, sino el temor de sobrevivir a eso y soportar las consecuencias de esa destrucción. Y viendo todo esto, hermano, lo que está pasando, aunque tenemos poquitos minutos, de decirle que si bien estamos atravesando un momento, bueno, usted ve los medios de comunicación, como es esta pandemia, nosotros tenemos que darnos cuenta que una vez que pase esto, las consecuencias de esto van a ser fuertes. Ya se está hablando de crisis económicas, se está hablando de crisis sociales, se está hablando de esto. Algunos tratan de decirle que si hace 4 años había recesión económica, ahora va a ser muchísimo peor, esto es una bomba de tiempo, no realmente no estamos pasando. Entonces están generando un cierto tipo de temor que a veces no es descabellado, porque son las consecuencias de una crisis, podemos decir, mundial. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Nosotros no es que somos descabellados ni kamikazes espirituales. Lo que le queremos decir es que estas cosas son irreversibles. Si esta palabra, hermano, que nos dice a nosotros siempre y se reitera, le vuelvo a repetir como nos enseñaba ese maestro de la Biblia, que 360 veces aparece, debe ser porque es por algo. Yo le puedo decir en mi forma personal que muchas veces he temido muchas cosas. Y también le puedo decir a usted, como hermano que ya hace muchos años en el Evangelio, que siempre Dios estuvo conmigo. Y siempre cuando tuve esos momentos de temor, siempre pude ver la mano de Dios y verdaderamente su palabra se cumplía. Cuando yo veía maravillosamente que Él me ayudaba, me sostenía. Y esas palabras las reiteraba en mi corazón porque venía sobre mí una cosa que el Señor Jesús siempre nos decía, que Él nos daba una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una paz que el mundo no da. Y cuando veo y comparo todas estas circunstancias, veo precisamente por qué el pueblo de Dios a veces tenía razón de temer, pero a veces vive, bueno, la respuesta de Dios a estas cosas, por distintas índoles, el creyente siempre tuvo motivos para temer. Pero qué bueno saber, hermano, que nuestro Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, especialmente para las cosas que van a venir. Muchos hablan de que no va a haber trabajo, muchos dicen que va a haber este problema, muchos dicen que ya no se va a poder hacer las reuniones como antes. Realmente hay una cantidad de cosas que están viniendo sobre nosotros. Pero reiteradamente la Biblia nos está diciendo en estos días finales, yo estoy escuchando muchos mensajes de siervos de Dios, de siervos de Dios, acerca de esto. Cuando Jesús dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, crees en Dios, creed en mí también. Unas palabras que son conmovedoras, que siempre nos dicen a nosotros que siempre nosotros tenemos que tener la confianza y la seguridad de que el Dios del cielo es nuestro ayudador. Y volviendo a todo esto, siempre digo a los hermanos, y especialmente a aquellos que están pasando momentos, dice, estoy escuchando a algunos, dice, hermano, si esto no termina, ¿cómo hacemos? Y yo le puedo decir, hermano, que cada día estamos viendo la mano de Dios. Yo estoy viendo en estos últimos días realmente testimonios hermosos. Me comunico con hermanos, con hermanas, y que realmente me están dando palabras que realmente testimoniales, que después cuando termine esto en las iglesias se van a llenar de estos testimonios, de cómo Dios puso su mano, cómo Dios está haciendo las cosas, cómo Dios ha prometido en su palabra, hermano, porque es responsabilidad de nuestro Padre Celestial el que el sustento y el abrigo no nos falte. Hermano, tengamos la seguridad de que vamos a pasar esto, tenemos la seguridad preciosa de que el Señor está con nosotros y tenemos la certeza de que nuestro Dios promete en su palabra que Él nos va a ayudar. El Señor tiene control de todas las cosas que están pasando. El Señor realmente, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta cómo Dios realmente está con nosotros. Hermano, que Dios lo siga bendiciendo. Vamos a ver cómo termina esto, no sé si la cuarentena se va a extender o no, yo pienso que sí, es probable que sí. Muchos dicen que lo peor está por venir, muchos dicen tantas cosas, pero así como dicen tantas cosas, nosotros también tenemos que decirles lo que la Biblia dice. Estas cosas inexorablemente
van a pasar. Cada vez la Biblia nos dice que nos estamos acercando a aquella hora, pero la Biblia nos dice como cuando uno va por una carretera viendo las señales que nos indican la cercanía a un destino. Usted va viendo que cada cartel que pasa le va indicando a usted los kilómetros que faltan, bueno, hasta que llega al final de su destino. Bueno, nosotros estamos viendo esas señales en el camino, estamos viendo que cada vez están más cerca. Así que hermano, con todo el corazón le puedo decir en esta hermosa noche que estas palabras son contundentes. No temas, porque yo te ayudo. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y unas palabras más consoladoras. Nos dice, siempre, siempre te ayudaré. Hermano, que Dios los bendiga mucho, que Dios no retarda sus promesas, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Quiero orar con usted una breve palabra, hermano, ya que estamos ahí. Padre amado, en el nombre bendito de Jesús te doy gracias por este día maravilloso, Señor. Te damos gracias por tu palabra preciosa que nos dice y nos consuela que no tenemos que temer porque tú eres el Dios que nos esfuerza, que nos da ayudas del cielo, que nos sostiene, dice, de su mano, y que realmente nosotros podemos tener la confianza y la seguridad plena de que tú tienes control absoluto de todas las cosas. Se puede hablar mucho, Señor, se pueden usar muchos estudios, pero la sencillez de tu palabra, Señor, es clara. Nosotros tenemos que aferrarnos más que nunca a tu palabra, tenemos que empezar a escudriñar tu palabra, tenemos que ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir, por favor, adelante, para que este momento de prueba, Señor, sea para nosotros como lo que siempre fue, un momento maravilloso de reflexión, para terminar, Señor, en una nueva puerta de abundancia, de bendición, Señor. Porque nosotros, Jesús, somos aquellos que somos los proclamadores de tu palabra, de tu maravilloso consuelo, tu maravillosa, Señor, bendición. Por eso nosotros en el precioso nombre de Jesús agradecemos, Señor, a los siervos y a las siervas de Dios que a través, Señor, de estas redes sociales nos alientan, nos fortalecen y que realmente, Señor, cuando pase esto, realmente, Señor, salgamos con de nuevo a predicar tu maravillosa palabra, salgamos con nueva fuerza, Señor Jesús. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.